Uno. Este sábado es un sábado de deslicia, pues, porque estamos viendo cómo la maravilla del plan de la salvación que contempla lo que Cristo hizo aquí con el centro de la cruz, el juicio y la segunda venida está bien claro en el libro de Isaías. El tema anterior se centró en Isaías 53, el Mesías sufriente. Y si algún libro lo deja bien claro es Isaías, y que le aclara al pueblo de Israel que el Mesías no era un rey, sino era sufriente por el pecado. El reino vendría después. Hoy con el pastor Sergio vamos a estudiar un poquito los conceptos de juicio. Así que vamos a darle la bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a pedir la bendición de Dios. Amante Padre, te agradecemos porque estás aquí con nosotros. Te agradecemos porque el libro de Isaías llegó y debería ser estudiado más despacio. Permítanos que entendamos lo que es el juicio ahí, Señor. Te agradecemos porque trajiste en bien a tu siervo, el pastor Sergio. Gracias porque está Julito, porque está David. Gracias por cada oyente, Señor. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Qué bendición, Pastor García, poder estar nuevamente con nuestros amigos oyentes, nuestros hermanos, para estudiar un tema más, basado en el libro profético que nos describe al Mesías, como ya usted mencionó en la introducción. Sí, pastor. De verdad que es un privilegio reunirnos sábado tras sábado para estudiar el plan de la salvación. Es la ciencia. Amén. Y si hay algún concepto que la Biblia lo quiere dejar bien claro, Cristo lo quiere dejar claro, los apóstoles, es el concepto del juicio. Claro está, porque al finalizar, por cierto, la primera etapa, ¿verdad? Se produce la segunda venida de Jesús, que es lo más interesante. Por eso es que el diablo tiene mucho interés en que no se entienda el concepto del juicio, porque es el paso previo a la venida de Cristo. Y también recordemos que Salomón dijo que el juicio vendría. Al terminar Amén. su libro de Eclesiastés lo dice clarito. Claro. Y Pablo lo dice en 2 Corintios, dice, es necesario que todos vayamos a juicio. Y todos quiere decir todos, sin excepción de nadie. Sí, los hijos de Dios y no los hijos de Dios, todos vamos a juicio en diferentes etapas, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Y por supuesto, como ya usted mencionó, las acusaciones de Lucifer pues son en contra del santuario celestial, es decir, del ministerio celestial de Cristo, ¿verdad? Donde el Señor Jesús pues aboga por cada uno de aquellos que de alguna manera hemos creído, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, fue todo. Fíjese que las acusaciones que hizo Lucifer, recuerde que él era acabado en hermosuras, sello de la sabiduría. Él hizo estas acusaciones que parecieran que no tendrían respuestas. Y ahí están. Como lo describe en el libro Deseado de toda la gente, es la página 79, hablando de que la ley de Dios no podía ser obedecida. La justicia
no armonizaba con la misericordia. Estas son las acusaciones. Imposible perdonar al pecador, ¿verdad? Porque no se lo merece. Y por supuesto, cada pecado debe recibir su castigo. Esas son... Esto, pastor, esto dejó perturbado a los ángeles, seres de otros mundos, que la justicia no armoniza con la misericordia, porque Dios cumple la justicia, entonces no es misericordioso. Y si Dios es misericordioso, entonces no cumple la justicia. Y entonces el plan de la redención demuestra cómo el amor de Dios hace posible todo eso, pero en Cristo. Claro que sí, y hoy día pues todavía sigue con su estrategia, ¿verdad? Porque ha hecho pensar, creer a muchas personas que la gracia no armoniza con la ley de Dios, ¿no? Que es prácticamente lo mismo, pastor. Y también enseñan de que Israel se salva por la ley y la Otro iglesia asunto, por gracia. imagínense, y claramente el apóstol Pablo nos explica en Romanos que Dios solamente tiene un método para salvar a pecadores, ¿verdad? Y el método es la gracia, ¿no? Ahora, ¿cómo armonizar esa justicia con la misericordia? De tal que la misericordia no destruya ni una jota ni una tilde de la justicia de la ley. Eso Eso es lo que... es lo que hizo Cristo en la cruz, ¿no? Y claro, y lo aclaró, yo diría que lo especificó, ¿verdad? De tal manera que no hay razón para estar engañados, distraídos o qué diríamos, o queriendo poner de un lado la ley de Dios y la gracia de Dios por otro lado. No, ambas cumplen un papel importantísimo en el plan de la salvación. Tenemos acá entonces, vamos a tratar de analizar, pensar, Judá y Jerusalén en los días de Isaías, pues definitivamente presentaron una situación completamente grave, pastor. Dice Isaías capítulo 1, versículo 3 al 6, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Una pequeña gran descripción de la actitud o de la situación que vivía el pueblo de Israel en ese entonces. Y si Israel estaba así, imagínense el mundo. Claro, que eran los responsables, como hoy día, ¿verdad? Los cristianos somos los responsables de dar a conocer el plan de la salvación. En aquel entonces lo era el pueblo de Israel como pueblo escogido, como pueblo elegido por Dios. Pero esto nos demuestra una vez más que el problema es igual gentil o judíos. Hemos pecado. Así es, y es lo que el apóstol Pablo describe en los capítulos 1 al 3 de la epístola a los romanos, ¿verdad? Como nos pone igualmente pecadores, igualmente necesitados, igualmente desprovistos, igualmente justificados por la gracia. Sí, y Pablo concluye por cuanto todos pecaron, todos. Sí. Jamás imaginó Satanás, Lucifer, que Dios tenía un plan, y ese plan consistía en que vendría el Hijo a esta tierra, Claro. viviría una vida perfecta, Como ser humano, ¿verdad? como ser humano, sí, Que es lo más llevaría interesante. nuestros pecados, y Claro. murió. Si hubiera sido posible cambiar la ley, no tendría por qué haber muerto. Y mucho menos venir, ¿no? En las condiciones que vino, porque no habría necesidad. Dios había podido haber hecho algo delante del universo, pero el asunto era eso, que la justicia divina para que se cumpliese, pues la única manera era que tenía que haber muerte, pastor. Ahora, estos versículos que leyó le cuesta al pueblo de Israel literal entenderlo. Cuando le dice gente pecadora, porque ellos no se consideraban pecadores.
pecadores eran los gentiles, los samaritanos y todos esos, pero ellos no. El favoritismo que consideraban ellos de parte de Dios para ellos como pueblo elegido, ¿verdad? Y que hasta cierto punto hoy día, lamentablemente, pues se sigue otra vez enfatizando algo semejante que a lo que se creía en tiempos de Isaías, pastor. Porque nunca aceptaron al Mesías que vino a esta tierra. Ahora bien, vean la bondad de Dios, porque los versículos que vienen son de juicio. Miren lo que le dice Dios al pueblo de Israel y a nosotros. Sí, en Isaías capítulo 1, versículo 18 al 20, leemos la siguiente, o de la siguiente manera. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Usted no lo ha leído en alguna paráfrasis? Cuando dice venir luego, dice Jehová. Por ejemplo, Dios llega al hombre, dice, platiquemos, arreglemos esto. Sí, vuestros pecados, pero diferentes versiones lo ponen muy bonito. Arreglémoslo. Conversemos. Conversemos. Eso es lo que le está diciendo y originalmente se lo está diciendo a Israel. Claro que sí. Ahora se nos aplica a nosotros, pero en realidad originalmente fue a Israel. Sí, pero la invitación de parte de Dios y la descripción es para seres humanos, ¿verdad? Es para ellos, como usted decía, en primer lugar, y de ahí para cada uno de aquellos que hemos nacido en este planeta, ¿verdad? Porque tenemos la misma dificultad, es decir, el mismo problema, que es el pecado. Sí, y con esta expresión, venid, luego dice Jehová, no es más que la expresión del amor de Dios, que el diablo no lo podía creer, que está invitando a gente pecadora, llena de llagas desde la cabeza hasta la planta. Vengan, arreglémoslo. Claro, y yo creo que esta declaración es algo semejante a lo que Dios le dijo a Adán, ¿verdad? ¿Dónde estás tú? Yo creo que Dios sigue preguntándonos, ¿dónde estás tú? Ven, vamos a hacer cuentas, vamos a arreglar, como usted dice, esta situación, ¿no? No tienes por qué quedar desprovisto de la justicia. Y lo que usted está diciendo es una belleza, porque esa es la invitación del evangelio final. Amén. ¿Verdad? Cuando dice que debe llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y lleva la misma invitación, arreglémoslo, porque se está terminando esto, la crisis viene, se está acabando. Claro, y todas juntas pues nos muestran a un Dios que tan amorosamente insiste, ¿verdad? En que nosotros no nos perdamos, en que nosotros simplemente aceptemos el plan de la salvación que es para vida eterna, pastor. Ahora ahí viene, pastor, la buena nueva. ¿Por qué a la gente pecadora viene el concepto del juicio? El concepto del juicio debe ser una buena nueva. Por supuesto, para todos, por supuesto, lamentablemente para todos los creyentes solamente porque los demás no quieren creer, ¿no? Pero Isaías 33:22 lo dice, ¿verdad? Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Y entonces, ¿qué queda? Pastor, no hay nada que perder ahí, pero vayamos, aceptemos la invitación, venid luego, porque Él es nuestro juez, Él es nuestro legislador, nuestro rey y nuestro salvador. Un día esto se pondrá difícil porque ya no tendremos mediador, intercesor que pueda estar ahí por nosotros. Claro, y cuando el apóstol Pablo habla de esto, habla de no hay quien entienda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado definitivamente causó tanto estrago, pastor, no solamente emocionalmente, físicamente, mentalmente, pero es que afectó todo al ser humano, ¿verdad? Pero aquí está la promesa de Dios. Él es nuestro Salvador, Él es el que nos va a salvar. ¿Por qué? Porque Él es el Rey, porque Él es Jehová, Él es nuestro legislador, Él es nuestro juez.
¿Qué más queremos? Es una buena noticia. Nuestro juez no va a ser un ángel, no va a ser Pilato, no va a ser Herodes, no va a ser... Él es el creador, va a ser nuestro juez. Amén, amén. Entonces, el juicio tiene como base Isaías 53, que ya estudiamos en nuestro tema pasado con el Mesías sufriente, ¿verdad? El Señor Jesús fue juzgado, de paso, el pastor allí fue juzgado y encontrado culpable, no porque fuera culpable, sino porque él cargó sobre sus hombros todo lo nuestro, ¿no? Porque él era el sustituto, por eso fue condenado y ya encontrado culpable. Yo quisiera retomar la idea que acaba de expresar. Él nunca pecó, pues, ni Por en supuesto. pensamiento. Pero al cargar nuestro pecado, se hizo culpable. Así es. Eso uno no lo puede comprender, cómo el ser que nunca pecó se vio frente a la ira de un padre que lo iba a ofrendar por nuestros pecados. Pero el Mesías tenía que ser de linaje real. Así es, porque Isaías capítulo 11, versículo 1 lo declaraba, lo declara. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, hablando pues del Mesías que vino para sufrir, pagar por nuestra libertad, por nuestro rescate, para salvar a todo lo que se había perdido, dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que a eso vino Jesús. Pero viene de la línea real de David, pues. Así es. No era, es que qué belleza. Dios es mi juez y mi abogado es un ser real. En el próximo versículo veremos que mi abogado es divino también. Sí, sí, para que sea el Salvador, ¿verdad? Tiene que ser necesariamente divino humano o humano divino, como no sé cuál de las dos expresiones podría ser entendida mejor, ¿verdad? Pero que es así, pues Dios así lo hizo, lo declaró. Y es interesante que esa humanidad, pastor, y esa divinidad se unieron justamente en el vientre de María, ¿verdad? Allí se unió la divinidad con la humanidad y ahí hay un tema, una enseñanza tan maravillosa al hablar del Mesías, ¿verdad? Ahora, el juicio, ya decíamos, pues al analizarlo desde el punto de vista de lo que sabemos que es en Isaías, pues tomando como base capítulo 53 y pasando ahora por lo que usted mencionaba, el Mesías es divino. Isaías 9, 6 al 7 nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Se recuerda, pastor, que en Daniel 7 aparece la escena del juicio? Sí. Cuando dice el juez se sentó, millares y millares, ese juez, ya lo vimos en el versículo anterior, Dios es nuestro juez. Pero estando en pleno juicio, le hacen acercar al Hijo del Hombre. No hay nada que perder mientras Él sea mi juez, mientras Cristo sea mi abogado, pastor. Entonces aceptamos lo que dice Isaías, venid y estemos a cuenta. Tenemos todas las de ganar. Sí, porque contamos con el mejor de los jueces, con el mejor de los abogados y ante todo con el único que pagó, pastor, literalmente nuestra deuda, ¿no? Pagó literalmente nuestro rescate, pagó literalmente nuestra libertad, que es lo más interesante. Aquí estamos muy contentos porque el juez es Dios, pues. Pero mi abogado ya vimos que es de las líneas real y es divino. Es divino. Mi abogado no es otro ser humano.
Por supuesto que no, nadie podría hacerlo. Llevo las de ganar, pues. Claro, Entonces, amén. venir, estemos a cuentas, en el juicio estemos a cuentas. Es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, comprendamos y creamos, ¿verdad? Que lo que Él quiere es que estemos a cuentas. Y Él es el que toma la iniciativa, Él es el que arregla las cosas, porque Él produce el querer y el hacer en nosotros. Ahora, Isaías presenta conceptos vitales, ¿verdad? Para los juicios de Dios, o más bien dicho, pues, para las etapas del juicio de Dios. En Isaías 5:16 nos dice, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Isaías 11:4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Será exaltado en juicio. Es que el juicio es necesario porque las acusaciones dicen, ¿se acuerda que el diablo dice que no, Dios no puede perdonar al pecador porque violó la ley? Pero para eso vino él, se hizo cargo y él es un ser divino. Vamos a ver más adelante, se van a mencionar 3 juicios que se van a dar. En cada juicio se va a demostrar cómo el plan de la redención proveyó para el juicio salida para el más pecador. Amén. Esa es la bendita esperanza, es la bendita seguridad que como creyentes, cada uno de nosotros, amigos oyentes, hemos de aferrarnos a eso, porque aun cuando sabemos que hemos de comparecer delante del juicio, contamos con la garantía, vamos a decirlo así, de un juez, de un abogado que nunca ha perdido un solo caso. ¿No? ¿Por qué? Porque él sencillamente se ofreció para pastor, maravilloso, expiación, decíamos la vez pasada, y para propiciación también, ¿no? Sí, claro. Las dos Aquí, cosas. pastor, cuando seamos acusados en el juicio por Satanás, mi abogado, que es divino, y ya lo demostramos con Isaías 9, que es el linaje real, él no me va a excusar, sino decir, sí, claro, él lo hizo todo, pero yo lo pagué. Así es. Está pagado con sangre divina. Y va a decir también, Rubén, Sergio, lo creyeron, ¿verdad? Lo aceptaron, lo hicieron suyo, porque ese es el otro asunto, ¿verdad? Jesús lo pagó y está allí para que lo hagamos nuestro, pero ahí es donde la voluntad humana de alguna manera entra también, hace su papel, pastor. Ahora, Isaías continúa mencionándonos que nuestro abogado, como ya decía el pastor, es divino, es de la línea real, bueno, es único. Y en Isaías 28:17 nos dice, y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Isaías 33:3 y 22 leemos. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo. Las naciones fueron esparcidas a levantarte tú, porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Pastor, esto me hace recordar el Salmo 23, cuando dice Jehová es mi Señor y mi pastor, porque aquí se está refiriendo exclusivamente a Cristo nuestro Señor, como dándole esos nombres, ¿no? Esos títulos. En la Edad Media, esto que estamos estudiando quedó oscurecido porque aparecieron otros mediadores. Apareció, por ejemplo, que se podía pagar nuestros pecados y que Martín Lutero, pues eso fue espantoso, ¿no? De ahí vienen las 95 tesis
Pero cuando vino la reforma, otra vez se levantó la gran verdad de un Dios que ama, que dio a su Hijo. Y ese Hijo murió por nosotros y está a la diestra de Dios. Sí, y bueno, a través de la historia ha habido que le dio esa rivalidad entre los que aceptan la salvación por las obras y los que se mantienen creyendo en que la salvación es por la gracia, pastor, porque allí, bueno, imagínense lo que usted mencionaba, ¿verdad? ¿Cuánto dinero recaudaron a través de la venta del perdón de los pecados? Eso en la Edad Media fue terrible, ¿no? Y claro, el producto de ello es la gran basílica que tenemos en la actualidad en Roma todavía, ¿no? Pero como un monumento. Y esa venta nubló Isaías 53. Claro que sí. Claro Porque que ya no sí. se necesitaba ese sacrificio. Ahora solo con pagarlo. Así es. Así que entonces, amigos oyentes, continuamos en este tema que estamos hablando del juicio llevado a cabo por la realeza de Cristo Jesús y dando a conocer pues a Cristo en Isaías como el divino, como el rey, ¿verdad? Ahora, al leer Isaías 42:21, dice, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Fue a través de su justicia, ¿verdad? Ahí otra vez me hace pensar los versículos del apóstol Pablo en el capítulo 3, ¿no? Que salió, en el 1:17 dice que salió a luz la justicia, pero en el capítulo 3 nos habla de cómo Dios llegó a ser justo para poder justificar, pastor, al que es el de la fe de Jesús. Recuerden que Satanás odia la ley. Así es. Desde el cielo, porque la ley es reflejo del carácter de Dios. Mire, en la cruz, Él magnificó la ley. No le quitó una J ni una T, la hizo grande, porque Él es grande. Y en el juicio se va a magnificar otra vez la ley. Él vino a eso. Ese versículo que se leyó dice, por amor de su justicia, en magnificar la ley, la magnificó, pues. Porque gritaron que es culpable. Claro que era culpable por mi pecado. A otro salvó, él no se puede salvar. No le quitó una J, la cruz no le quitó una J. Lo que la cruz condenó fue mi pecado. Así es. Pero magnificó ahí el carácter de Dios. Y quizás aquí vale la pena otra vez traer a la mente, pastor, que la salvación es por la gracia, aparte de las obras de la ley, que no invalida la ley de Dios. ¿Verdad? La magnifica. La magnifica, exactamente, la engrandece, la confirma, ¿no? Como dice también. Se recuerda, pastor, de aquella mujer que le llevaron infragante y él le dice, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Así es. Sí. O sea, el perdón me capacita para obedecer. Así es el resultado, diríamos, del vivir en la salvación. Uno de los resultados es obedecer a Cristo Jesús, ¿no? Ahora veamos un poquito los diferentes juicios que se dan primero para su pueblo. Hebreos 10:30, leemos así, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y en 1 Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Hay un juicio para el pueblo de Dios. Así es. Pablo dice, es necesario que todos vayamos a juicio. Pero primero es que todos vamos a juicio, pastor, todos. Pero primero va, según los versículos que están aquí, el pueblo de Dios. Pero
Ahí mi juez es Él y mi abogado es Cristo. Es Amén. buena noticia. Amén. Pero de que vamos a juicio, vamos. Amén, así es. Pero para nosotros son buenas nuevas ese juicio, ¿verdad? Es ahí la necesidad de ver Isaías 53 y luego aceptar la invitación. Vengan, platiquemos, hagamos cuentas. Porque yo diría ella, parafraseando, no, mi sangre estará ahí. Claro. Bueno, para ustedes llevo estas marcas, dice Jesús, ¿verdad? En las manos y Sí, en los pies. Sí, que son la garantía del pago, ¿verdad? Es decir, el pago de nuestra deuda en contra de la justicia de Dios, porque la justicia es la que demanda que la paga del pecado es muerte, pues. Pero la dádiva de Dios es vida eterna, gracias a que Jesús derramó su sangre como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo grandioso, pastor. tal vez dejemos otro punto bien claro, pastor. Este juicio es mientras Cristo es abogado, mediador, intercesor. Cuando esto termine, es cuando Él viene. Así lo ha Este prometido. juicio es antes de que Él venga. Así lo ha prometido él, y eso es lo que realmente se efectúa hoy día, ¿verdad? Decimos Cristo Jesús murió, fue sepultado, resucitó, ascendió al cielo, pero nadie está diciendo a qué ascendió, ¿verdad? Y ascendió justamente a completar su ministerio, pero ahora en el santuario celestial, ya no en ningún santuario terrenal. Lógicamente decíamos que el juicio, pues, en su primera fase o en su primera parte, es para el pueblo de Dios. Y el Salmo 135, 14, lo dice de esta manera: porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Pastor, ¿qué versículo? Es el mismo concepto de Salmos que el que nos presentó los versículos anteriores. Así Entonces, es. ¿quiénes van a entrar a juicio? Su pueblo del Antiguo Testamento, que es su pueblo del Nuevo Testamento. No hay dos juicios diferentes. Para nada. Es el mismo para todos. Ahora, tal vez, bueno, si estuviéramos en otro enfoque, valdría la pena también destacar que ese pueblo, después de la cruz del Calvario, se universaliza, pastor. Ya no está circunscrito a fronteras o límites geográficos o raciales, no. Hoy día, ese pueblo es cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, ya sea en cualquier etnia o en cualquier circunstancia. Y pueblo en el Antiguo Testamento es aquel que tuvo fe en el cordero que se sacrificaba en el altar, sabiendo que representaba el Mesías. Exactamente. Ahora nosotros tenemos fe en el Mesías que ya fue sacrificado, pero es el mismo. Justamente. Pastor, debe quedar bien claro eso. No hay un juicio para Israel y un juicio para la iglesia. Y ya vimos los versículos del Nuevo Testamento, igual el Antiguo Testamento, Salmos. Sí, y en esto los escritores de la Biblia no se contradicen, ¿verdad? Por nada del mundo, por más que, excepto las interpretaciones, diría yo, amañadas o ahí sí que echadas a perder por la distracción o por lo que se quiera o favoritismo para hacer prevalecer mi creencia o mi filosofía, no sé. Pero cuando usted lo junta, es el mismo mensaje, es el mismo la misma escena, ¿no? El mismo evangelio. ¿Quién va a juzgar a, por ejemplo, a Salomón, que fue terrible? El Mesías, Él es como el juez, abogado, ¿verdad? como abogado, sí, como ¿Quién va a abogado. juzgar a cada uno? A Rahab, a todo eso del Antiguo Testamento. El mismo que me va a juzgar a mí. Justamente. A todos los de la selección de la fe que están en Hebreos 11, serán juzgados igual que todos, ¿verdad? Que Qué todos, bonito lo que usted dice, porque ahí aparecen ellos y luego nosotros. por cierto. Y aquí otro versículo, primero es Juan 2:1, dándonos a entender, pues, quién es el abogado en este juicio. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién, pastor? A Jesucristo, el justo, dice el apóstol Juan. Y aquí se lo está diciendo a la iglesia primitiva, a la iglesia de Éfeso, pues, que estaba compuesto de judíos y gentiles. Gentiles. A ellos le está diciendo hijitos, porque el mismo Pablo dice que en Cristo pues ya no hay judío ni gentil, todos somos unos en Cristo. Y qué bueno lo que está ustedes destacando, porque entre las epístolas que les denominamos universales, esta es una de ellas, ¿verdad? Aplicada pues a todo el pueblo de Dios que cree en Cristo Jesús, ¿no? Por supuesto, después de la cruz, en este caso, ¿no? Pero como usted ya mencionaba, el mismo pueblo creyó también en el Mesías que iba a ser sufriente, ¿no? En algún momento dado. Muy lindo versículo. Tal vez quisiera recordar algo. Ese abogado que está ahí, Jesucristo, es el que va a defender a Nabucodonosor. Así es. Así es. Es. El mismo. A Manasés. A Manasés, correcto. Imagínense. Es el que va a defender a Pedro, a Pablo. Y en algún momento dado también a Sansón, ¿verdad? Que ahí se estará dentro de esa lista. Bueno, muchos de los personajes de la Biblia estarán bajo ese juicio. El mismo David, pastor. El mismo David, el mismo Isaías. El mismo Isaías, claro. Todos los personajes de la Biblia que creyeron en Cristo estarán también frente a ese juicio en el que Cristo Jesús es el abogado, amigo oyente, amiga. No hay por qué desviarnos de este concepto maravilloso. Y todo Cristo, es por gracia. Todo es por la gracia, exacto. Y dichosamente tenemos versículos como este, versículos únicos, pastor, donde se nos dice literalmente, ¿verdad? Que si hubiese pecado, dice, tenemos un abogado para con el Padre. ¿Y quién es el abogado? Jesucristo el justo. Cuando dice ahí, pastor, tenemos, está hablando Juan. Exacto. Él va a ser su abogado también. También. El abogado de todos los discípulos, el abogado de todo el mundo, ¿verdad? Que en algún momento dado creyó, pues, ¿verdad? En el sacrificio de Cristo nuestro Señor, que por cierto estaba prometido desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Así que entonces, vayamos ahora a esta otra parte. Otro juicio. Otro juicio, prácticamente, sí, la otra fase del juicio. Otro juicio, le dice pastora. Aquí está el juicio hacia los impíos, ¿verdad? Durante el milenio. Apocalipsis 24 nos dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y bebieron y reinaron con Cristo, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y en Mateo 19:28 leemos, y Jesús les dijo, de cierto os digo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pastor, hagamos un recuento. Cuando termine el juicio de su pueblo, vienen las plagas y él viene y comienza el milenio. El milenio todavía no es el comienzo de los cielos y tierra nueva. No. En el milenio, querido amigo y hermano, no es que usted se va a echar paseos allá en el cielo milenio. No, es a participar del juicio milenial. Y por cierto, tiene toda la eternidad, pastor, para pasear, pero ahí todavía viene el juicio
milenial, que es los que no quisieron tener a Cristo como abogado, porque el juez sigue siendo el padre, pues. Interesante lo que usted acaba de mencionar y recuerde, pastor, que es importante recordar que el milenio tiene su inicio con la primera resurrección y tiene su fin con la segunda resurrección. ¿Cómo no? ¿Verdad? Entonces, que es otro elemento, otro aspecto, otro argumento que nos permite saber exactamente el cómo cronológicamente Dios nos lo ha descrito a fin de que podamos entender nosotros las fases, ¿verdad? Tal vez aquí cuestión de tiempo, pero pastor, en el juicio del milenio se va a ver la rebelión de Lucifer en el cielo. Y se va a juzgar, y se va a ver la rebelión de las tribus de Israel, así lo decía el versículo. Se va a ver todo lo que pasó cuando el cuerno pequeño apareció, todo se va a ver, pastor. Porque después viene este juicio. Sí, Apocalipsis 20, 11 al 15, leemos, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ella. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, pastor, que es un lago de fuego y azufre preparado para el diablo y sus ángeles, no para seres humanos, pero aquellos que rechacen la salvación en Cristo y que rechacen a Cristo como su abogado, automáticamente esto es lo que les espera. Pues. Ahora, este es el juicio ejecutivo. Así es. En su pastor, nadie ha sufrido la muerte eterna, excepto Cristo. Así es. Hay nadie, porque Él la murió para que nadie vaya a esa muerte. Completamente. Porque la muerte de Él en la cruz, usted lo dijo la semana pasada, ni fue de mártir ni de héroe. Fue una muerte expiatoria. En realidad fue para nosotros. Sustitutoria. Para que todo aquel que en Él crea no muera, pero está hablando de esta muerte eterna. Ahora, pastor, ¿qué le parece un comentario? No es que van a pasar ahí sufriendo millones y millones y millones, porque el evento que viene después son cielos nuevos y tierra nueva. Que eso echa por tierra el concepto, ¿verdad? Y por cierto que tiene muchos defensores, inclusive predicadores, usando la Biblia, hacen creer a la gente, ¿verdad? Que ese lago de fuego va a arder por la eternidad. Y entonces, híjole, estaría contradictorio, ¿verdad? Es totalmente contradictorio pensarlo de esa manera, porque definitivamente solamente tendrá vida eterna aquel que creyó en Jesús. Ahora, aún esto será una demostración del amor de Dios, porque no quedará ni raíz ni rama. Y el pecado será completamente erradicado, tanto del universo como del corazón de los seres humanos. En otras palabras, pastor, lo dice Ezequiel 28. Satanás dejará de ser, dice. No es que vaya a haber Satanás por los siglos y los siglos y los siglos y los siglos. No, el pecado se va a acabar, se va a terminar. Es lo que Dios ha prometido. Imagínense que Satanás viviera por la eternidad, aunque sea en un lago de fuego, estaría viviendo. Claro. Entonces se cumpliría lo que él dijo, que la paga, el pecar es vida. No, el diablo dejará de ser diablo. Claro.
porque será eliminado para siempre. Ahora, al leer Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 7, otra vez estos versículos maravillosos, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amigo oyente, el evangelio eterno, pastor, una maravilla, buenas nuevas, centradas en Cristo nuestro Señor. Ahora, este evangelio es una invitación a toda la nación que vengan, hagamos cuentas, mientras Cristo sea nuestro abogado, mi mediador, mi intercesor, mi criador, mientras Él esté ahí. Esa es la buena nueva. Si vuestros pecados son rojos, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Eso es el evangelio final, una invitación a participar de ese juicio. Y pastor, viene a mi mente en estos momentos el maravilloso concepto que, bueno, lo tengo grabado en mi cabeza. Obedecer al evangelio, nos hablaba allí el versículo, y el apóstol Pablo nos dice que hemos de obedecer el evangelio, y obedecer el evangelio, amigos oyentes, no es otra cosa más que aceptar nuestra muerte en Cristo a cambio de su vida. Es decir, que yo cada mañana, pastor, o cada día, acepto mi muerte en Cristo a cambio de la vida de Cristo en mí, ¿verdad? De tal manera que de esa forma, pues, vivo completamente seguro que el juicio para mí son buenas nuevas, pastor. Y para usted también, y para todos los creyentes. Este es nuestro pensamiento final. Ok, dice acá, Conflicto de los Siglos, página 543, perdón. Dice, la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. ¿Qué le parece? La intercesión es donde está Él como abogado. Así es. Por el hombre en el santuario es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. No podemos separar eso. De ninguna manera, es porque allí es donde se cumple también la declaración de Daniel, ¿verdad? Del continuo, es decir, del continuo ministerio de Cristo. Comenzó en la eternidad y terminará en la eternidad. Digo, no terminará nunca, pero esta parte, Cristo Jesús cumple su ministerio terrenal, pastor, con todo lo que hizo aquí en la tierra hasta llegar a morir en la cruz, y luego continúa con su ministerio celestial, especialmente que hemos hablado en esta ocasión, del juicio en su primera fase. Qué interesante, maravilloso, pastor. Ahora, pastor, antes de que usted lea esto, cuando Él termine el juicio por su pueblo, Él viene. Amén. Y ese será nuestro tema, por supuesto, la segunda venida presentada por Isaías. Qué interesante, qué interesante. Y aquí está el llamado, la invitación de Dios a través del profeta Isaías, amigos oyentes, la volvemos a repetir. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis, si oyereis, comeréis el bien de la tierra. Cada uno de nosotros estamos siendo invitados por Dios de esta manera, pastor. No importa cuánto se haya hundido un ser humano. Pensemos en Hitler. Él tenía derecho a la salvación si él hubiera querido. Claro. Él, porque es para todos. Para todos es la invitación. Y ahora que estamos llegando al final de la historia humana, cuando estamos llegando al final del ministerio de Cristo como abogado, esta invitación es muy valiosa. Sí, y lo que quiere decir es pues que no importa, ¿verdad? Cuán malo haya sido usted o haya sido yo, tenemos esperanza de salvación. ¿Por qué? Porque contamos con lo que Dios ha provisto, con lo que Dios nos ha regalado
para que ninguno perezca, porque Dios es un Dios tan amoroso que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, sencillamente también goce de lo que Dios le promete, de perdonar y limpiar todos los pecados, pastora, hasta hacernos esos candidatos para morar por la eternidad. Qué bendición, ¿verdad? Amén. Amén. La verdad es que, bueno, el tiempo es el peor enemigo de todos, pero nos da mucha alegría poder haber compartido con ustedes este maravilloso tema nuevamente. Pastor, palabras finales para nuestros oyentes. Mire, no desaproveche, querido amigo, lo que Cristo está haciendo en el cielo. Amén. Acepte el llamado. Arreglemos, hablemos, platiquemos. Si vuestros pecados fuesen rojos, Él promete, lo promete mientras Él esté ahí, que su confianza no esté en ningún ser humano, sino en aquel que murió por nosotros. Su Amén. bendición, pastor. Claro que sí. Bendito Padre nuestro, gracias. Una vez más, porque a través de lo que tú inspiraste a tu hijo, el profeta Isaías, podemos entender, podemos conocer en esta ocasión lo que corresponde a esa primera fase o el juicio previo al advenimiento de Jesús, en el que todos, como creyentes en Cristo, hemos de ser juzgados, pero con la alegría, con el gozo de que contamos con el abogado que nunca ha perdido un solo caso. Contamos con Cristo nuestro Señor, quien murió en sustitución de cada uno de nosotros. Por favor, aumentanos la fe, el amor y la esperanza para poder comprender y hacer nuestra esta bendición, para estar así seguros de nuestra salvación en Cristo. En su nombre lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén. Amén.